En el día de hoy vamos a tener una breve presentación acerca de cómo probar relés diferenciales de transformador utilizando un equipo de prueba con solo 3 corrientes. Entonces, antes que nada, tenemos que respondernos a esta pregunta. ¿Es posible probar un relé diferencial de transformador con 3 fuentes de corriente? En el mundo de los ingenieros que se dedican a pruebas de relé, muchas veces nosotros nos encontramos una cuestión de parte de los usuarios que dicen que solo se puede probar un relé diferencial de transformador con un equipo de 6 corrientes. Entonces, a partir de un ejemplo, vamos a tratar de dar respuesta a esta pregunta. Nos hemos tomado como ejemplo un transformador como el que aparece en esta presentación, un transformador estrella con el neutro opuesto a tierra, delta 1 de 40 MVA, 220 kV a 30 kV. Este es un transformador típico de instalaciones con aerogeneradores aquí en España. ¿Y cómo funciona un relé diferencial? Pues un relé diferencial sigue la característica donde cualquier punto de operación que quede en la zona roja, es decir, sobre la línea azul, que es la característica de operación, en este caso el relé siempre debe mandar disparo y mandar abrir los interruptores a ambos lados del transformador. Cualquier punto que quede en la zona sombreada en verde sería la zona de retención, es decir, la zona donde el relé bloquea los disparos porque considera que la falta es externa al transformador. Y ahora bien, ¿cómo un relé determina cuál es el valor de corriente diferencial o de corriente de retención? Pues la corriente diferencial siempre es la suma vectorial o fasorial de las corrientes compensadas a ambos lados del transformador. Pero lo que viene siendo la corriente de retención depende del fabricante. Según, por ejemplo, los relés Micon, que son de Areva o Schneider o Aston, pues estos utilizan la media de la suma de las corrientes a ambos lados del transformador. En el caso de un Ciprotec 5, que es el caso que tenemos hoy aquí para el ejemplo, la corriente de retención es la máxima entre las dos corrientes del lado de alta y del lado de baja. Cuando hablo de corrientes aquí no me refiero a corriente en amperes, sino ya es corriente en por unidad, corriente referida a la corriente de referencia de relé diferencial. ¿Cuándo opera un relé diferencial? Pues opera cuando la falta es en la zona protegida. ¿Qué comprende la zona protegida en un relé diferencial? Pues la zona protegida es la comprendida entre los transformadores de corriente a ambos lados del transformador de potencia. Es decir, cualquier falta que ocurra en esta zona sería una falta interna al transformador y entonces en ese caso el relé debería enviar disparo a ambos interruptores. Y cualquier falta que ocurra hacia la izquierda de los transformadores de corriente en el lado de alta o a la derecha de los transformadores de corriente en el lado de baja, pues sería una falta externa y en este caso el relé diferencial debería bloquear. Típicamente en los relés digitales la conexión de los transformadores de corriente se hace en estrella, es decir, la conexión de los PC hacia el relé es en estrella, con un punto común que suele estar siempre, para obtener bien la polaridad, hacia el elemento protegido, es decir, hacia el transformador, lo que vendría siendo el cierre de la estrella o el neutro de los transformadores de corriente. Entonces, partimos de este ejemplo. Una falta monofásica en el lado en estrella, es decir, en el lado de alta del transformador, donde vemos la distribución de las corrientes en la animación, cómo circulan las corrientes durante la falta. Como podemos ver, el cortocircuito es externo en esta zona y las corrientes circulan por el devanado de la fase A, salen y retornan por el neutro de la estrella. Esta corriente que circula por el devanado de alta se refleja en el devanado de baja del transformador de potencia. Y entonces, ¿cómo tiene que circular la corriente? Pues la corriente circularía por la fase A, aquí me refiero no a devanado, sino al terminal del bushing, vendría por la fase a través del devanado de la fase A y saldría por el bushing de la fase B. Esta sería la circulación de las corrientes durante la falta. Para este ejemplo, que sería una falta externa con 10 veces la corriente de referencia. ¿Cómo inyectaría un equipo de 6 corrientes al relé diferencial? Pues un equipo de 6 corrientes, de sus 6 canales corriente solo 3. Canal el 3 por 0, lo que tiene sentido porque por el transformador de potencia no circula corriente por el lado en estrella en la fase A y B, la corriente 0, por eso no inyecta en esas dos fases.
Y en el lado de baja, donde está la delta, en la fase C no necesita inyectar corriente, pues solo pasa corriente por el TC de la fase A y el TC de la fase B del lado en delta, del lado de baja. Entonces, sabiendo que solo vamos a necesitar 3 corrientes, ¿cómo se conectaría con un equipo de 3 canales de corriente? Pues utilizaríamos el canal 1 para inyectar corriente en la fase A del lado de alta y los otros 2 canales para inyectar en la fase A y B del lado de baja. Y en los canales donde un equipo de 6 corriente inyectaría 0 amperes, pues aquí no inyectamos nada, simplemente no se conecta y es lo mismo que inyectar 0 corriente. ¿Qué sucedería si la falta es en la fase B? Pues sería muy similar. La corriente circularía por el devanado de la fase B, saldría al transformador, retornaría por el neutro del transformador y esta corriente de la fase B se reflejaría en la fase B del lado de delta del transformador. Y la única manera en la que puede circular la corriente que se refleja sería entre el terminal B, a través del devanado, saldría por la fase C de la conexión en delta. En este caso sería similar al caso anterior, pero ahora solo el equipo inyectaría corriente en la fase B del lado de alta, del lado en estrella, y por las fases B y C del lado en delta. Y no inyectaría corriente por la fase A ni la fase C. Si me permites un minutito, Josniel. Sí, bueno. Yo creo que es muy importante que se entienda en esto que lo que estamos tratando de demostrar es que el número de corrientes que hacen falta para probar un relé podrían ser incluso 2. Pero nosotros estamos haciendo un ejercicio muy interesante, y es que los relés digitales de hoy en día manejan el llamado grupo de conexión. Es decir, en este caso, como lo veis ahí arriba en esta transparencia, es el estrella, neutro, delta, 1. 1 quiere decir que está atrasando, digamos, el secundario está atrasado, el lado de baja tensión está atrasando 30 grados con respecto al de primario. Esto es muy importante porque de esta manera, con esta configuración que estamos haciendo, con las 3 corrientes somos capaces de reproducir el grupo de conexión del transformador. De modo que no es necesario cambiar el grupo de conexión del transformador a un grupo de conexión que no implique, digamos, complicaciones, que sería un estrella-estrella neutro, ¿no? 0, sin ningún desfase. Es decir, el grupo de conexión es algo que en un relé digital tú introduces y el relé digital aplica un algoritmo inmediatamente. Él supone que ese grupo de conexión que tú has introducido en el ajuste directamente aplica un algoritmo. ¿Qué es lo que yo creo que es más importante de todo que nos quede claro? Fijaros que en el equipo con 6 canales nosotros estamos inyectando exactamente las mismas cantidades en los mismos canales que lo estamos haciendo con 3. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que con el de 6 canales nosotros lo que hacemos es conectar una vez y después conectamos una vez y después pues nos olvidamos, porque ya el equipo es el que va a estar manejando continuamente los valores y los ángulos de inyección. En cualquier caso estamos inyectando exactamente lo mismo en los mismos sitios. ¿De acuerdo? O sea, que no es que el de 6 canales pruebe el equipo de una forma diferente, no. Simplemente hace exactamente lo mismo, lo único que no tienes que cambiar físicamente los cables de conexión. Esta es la gran diferencia. Con 3 corrientes, el operario tiene que cambiar el esquema de conexión, tiene que cambiar los cables, porque ahora estamos en la falta externa BN, y como veis, el primer canal del equipo con 3 canales ahora está conectado en la BN, en la fase B del primario de alta tensión. En la de A tendría que estar, ese mismo canal tiene que estar conectado en la A, y en la C tiene que estar conectado en la C. Eso implica que el operario tiene que mover unos cables. Mover físicamente, conectarse en una fase, conectarse en otra, conectarse en otra. Y esa es la diferencia.
Es una diferencia de tiempo. Obviamente siempre es un poquito más lento, ¿eh? Hacerlo cambiando los cables. Esto cualquier persona que haya hecho pruebas sabe que cambiar esos cables es muy rápido. No es un problema de tiempo, pero sí es verdad que se tarda más que teniendo una conexión con 6 corrientes que solamente es una conexión estándar. Tú la pones y ya no la mueves más. Eso es verdad. Pero también es verdad que 3 canales de corriente son caros, muy caros. No son un elemento precisamente de lo más barato de un equipo. Con lo cual, tiene mucho sentido el intentar utilizar los medios mínimos posibles para probar un relé diferencial. ¿Por qué? Señores, un diferencial de transformador, que es el complicado de los diferenciales de barras y de líneas y todo eso, son muy fáciles de probar porque no tienen grupo de conexión. Básicamente, lo que conseguimos con estos 3, usando 3 canales, es ahorrarnos 3 canales de corriente, el coste de 3 canales de corriente, que es muy elevado, porque en realidad nosotros para el 90% o sea, por cada 20, en una bahía tenemos un transformador, o sea, un diferencial de transformador. Y normalmente en esa misma bahía tenemos 25 relés más que son de sobrecorriente, direccionales, de tensión, incluso de distancia, y los probamos todos con 3 corrientes, claro. Es solamente este pequeño matiz, que lo que tratamos de demostraros es que no solamente que se puede hacer la prueba, sino que además cuando tenemos 6 corrientes es simplemente una cuestión de comodidad, solamente conectamos una vez. Lo otro nos obliga a conectar, a cambiar la conexión para cada lazo de falta. ¿De acuerdo? Esto es así, simplemente. Perdón, disculpe. Nada, muchas gracias, Eduardo. Pues nada, para el caso de la falta en la fase C, sería un análisis similar. La corriente que circula por el devanado C del lado del transformador conectado en estrella se refleja en el devanado C de la parte conectada en delta, y la corriente se vería obligada a circular entre la fase C y la fase A. Por tanto, como esto sucede así, ¿qué haría un equipo de 6 corrientes? Pues solo inyectaría corriente, utilizaría un canal de sus 6 canales para inyectar corriente en la fase C del lado de alta y otros 2 canales para inyectar corriente en la fase B y en la fase C del lado de baja. Es decir, de los 6 canales, solo va a utilizar 3. Entonces, haciendo las conexiones adecuadas, como recomendaba Eduardo, siguiendo las instrucciones, pues con un equipo de 3 corrientes se haría lo mismo. Utilizaríamos el primer canal para inyectar corriente en la fase C del lado de alta, un valor de corriente igual al que inyectaría un equipo de 6 corrientes, y utilizaríamos los otros 2 canales para inyectar en la fase A y en la fase C del lado de baja del transformador, como mismo haría el equipo de 6 corrientes. Es decir, tienes 6 corrientes, pero solo utilizas 3. Es decir, tienes 3 canales ahí por gusto, sin ninguna necesidad de utilizarlo. Y justo en la animación se ve cómo circulan las corrientes. Vemos que solo circulan corrientes por 3 TC. Un TC en el lado de alta y 2 TC en el lado de baja. Y eso es lo que estamos simulando con el equipo de prueba. La corriente que tendrían los TCs en el lado secundario. Luego, cuando las faltas son entre fases, ya se complica un poco más la operación. ¿Qué pasaría en un cortocircuito entre la fase A y B? Pues la corriente que circula por la fase A y B del lado en estrella en magnitud son iguales, pero están desfasadas 180 grados. Lo mismo entonces pasaría con las corrientes reflejadas en el lado de la fase A y B del lado en delta, circulando corriente en este caso por los 3 TC del lado conectado en delta, pero con la peculiaridad de que la corriente que circula por la fase A y C tendrían la misma polaridad y la misma magnitud, y la corriente que pasaría por la fase B en el lado en delta sería el doble. Por eso vemos aquí que la flecha, 2 flechas circulando a través del transformador de corriente. Entonces, el equipo de 6 corrientes en este caso estaría utilizando 1, 2, 3, 4, 5 canales. Pero, como vemos, la corriente en la fase A y la fase B del lado en estrella, es decir, del lado de alta, la corriente es igual, pero desfasada a 180 grados. ¿Cómo se logra eso? Utilizando un solo canal, pues conectando en serie el devanado de la fase A y de la fase B
pero conectando no marca del lado de la fase A en el relé con no marca del circuito de medida de la fase B en el relé. Entonces ya con esto logramos que la corriente que circula tanto en la fase A como en la fase B del lado de alta del relé sean iguales en magnitud, como mismo haría un equipo de 6 corrientes, pero desfasada a 180 grados. Es lo que se logra con esta conexión de aquí, con este puente entre no marca de fase A y no marca de fase B. Luego, tenemos que la corriente que circula en el lado de baja de la fase A y B son iguales, pues entonces un equipo de 6 corrientes inyectaría 22 amperes con ángulo cero en ambos circuitos de medida. Pues esto, ¿cómo se logra con un equipo de solo 3 corrientes? Pues utilizando una fuente y conectando en serie lo que vendría siendo el devanado A con el devanado C del lado de baja. Entonces, en ese caso, ambos circuitos estarían midiendo 22 amperes con ángulo cero y utilizaríamos el tercer canal simplemente para inyectar en el devanado de la fase B, que es el doble de lo que circula por la fase C y A. Luego, para una falta en la fase C, C con A, del lado en estrella, pues pasaría similar. De las 6 corrientes, un equipo de 6 canales utilizaría solo 5. Y pudiéramos hacer la misma prueba utilizando solo 3 corrientes si utilizamos los puentes y las conexiones que aparecen en el esquema, es decir, conectando en serie el devanado de la fase A con el de la fase C en el relé para el lado de alta, pero conectando no polaridad de A con no polaridad de C. ¿Qué se logra cuando tú conectas no polaridad de A con no polaridad de C? Pues se logra que la corriente en esos dos devanados sean iguales en magnitud, pero desfasadas a 180 grados, que es lo mismo que hace el equipo de 6 corrientes cuando inyecta por la fase A y por la fase C. Es el mismo valor de corriente, pero desfasado a 180 grados. Luego, el equipo de 6 corrientes por la fase B y C inyectaría el mismo valor de corriente, 22 amperes, como en fase. Pues, ¿cómo se Joniel, logra eso? un segundo, Joniel, perdona. Martín, creo que... Ahí, fenomenal, muchas gracias, hombre. Gracias. Dale, Joniel, es que no te escuchábamos. Vale, muchas gracias, Andrés. Pues entonces, como decía, un equipo de 6 corrientes en la fase B y C inyectaría el mismo valor de corriente, 22 amperes, y en fase. Pues ¿cómo logramos eso utilizando solo una fuente de las 3 fuentes que tenemos en el equipo de 3 canales? Pues conectando la fase B y la fase C en serie, pero esta vez no polaridad de la fase B con polaridad, es decir, con marca, es el puntito negro que aparece arriba de cada circuito de medida, de la fase C. Con eso tenemos la misma corriente en ambos devanados y desfasada a 0 grados. Y utilizaríamos ya el otro canal que nos queda para conectarlo directamente a la fase A del lado de baja. Pues así de sencillo es probar un relé diferencial con solo 3 corrientes. Ahora bien, para realizar esto de por sí solo, sin tener un software, una persona necesita hacer el diagrama vectorial del transformador, hacer el análisis de cómo van a circular las corrientes, pero con Root, que es el software que nosotros utilizamos para pruebas de relé, todas estas conexiones las hace automáticamente, evitándole al usuario tener que pensar, analizar el grupo vectorial del transformador, las conexiones y todo lo demás que implica probar un relé diferencial. Pues hasta aquí es esta pequeña presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, pues encantados la responderíamos. Si está todo claro, pasamos a ver una prueba en directo de cómo se haría esto de manera real. Bueno, estáis todos muteados, quiero decir, estáis con el micrófono desactivado. Si alguien quiere preguntar algo, por favor que lo desactive. Sí, buenas, soy Daniel de Colombia Sí. y quisiera saber con esta prueba, digamos, estamos probando solamente la zona de operación y la de restricción, ¿sí? Pero digamos, yo podría probar, hacer prueba de estabilidad y sacar un reporte con el root. O sea, estabilidad me refiero es a una falla externa, lo que hablaba el ingeniero al principio de la presentación. Vale. A ver,
La mejor forma de explicar el comportamiento de un relé diferencial de transformador siempre es poniendo un cortocircuito externo para poder entender cómo circulan las corrientes. Estas pruebas que hemos hecho aquí, evidentemente es una prueba de estabilidad, porque estamos haciendo un cortocircuito externo y para este caso, la corriente la corriente de retención sería 10 veces la corriente de referencia y la corriente diferencial es 0. Es decir, aquí hemos hecho una prueba de estabilidad como Dios manda, para un cortocircuito externo. Ahora en el ejemplo que vamos a ver luego utilizando el software, evidentemente vamos a poner puntos fuera y dentro de la característica para ver cómo se prueba el relé, pero para explicarlo la mejor forma siempre es un cortocircuito externo en zona de no operación y con corriente de diferencial 0. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, si me permites un momento, a ver, esto a nivel general. Señores, lo difícil de un relé diferencial, de transformador o de línea en general, tenemos un problema, y es que el problema de un relé diferencial es evitar que dispare, no que dispare. El relé diferencial tiene una tendencia enorme a disparar por un quítame de esas pajas, como dicen aquí en España, por cualquier cosa. ¿Por qué? Pues porque cuando la corriente de una falta externa, el relé diferencial no debe disparar nunca frente a una falta externa, por grande que sea. Solamente tiene que disparar con una falta interna del transformador. Entonces sí, entonces tiene que disparar y además muy deprisa. Esa es la idea de ese diagrama que veíamos en las primeras diapositivas, que lo que busca realmente es explicar este diagrama de aquí, esta curva, que lo que busca básicamente es asegurar que el relé solo dispare frente a faltas que suceden dentro de la zona protegida, no fuera. Claro, cuando hay una falta externa, lo que sucede es que la corriente sube una barbaridad. Sí, la corriente de falta es muy elevada. En este caso, Yosniel ha considerado 10 veces la corriente de referencia del transformador, o la corriente nominal, hablemos en plata. Si nosotros ponemos un setting fijo, un ajuste fijo, por ejemplo, de 0,2 veces para el disparo diferencial, de 0,2 veces la intensidad de referencia del transformador, esas 0,2 veces, cuando la corriente que está pasando es 10 veces, se convierten en marginales. Y entonces lo que sucede es que el relé diferencial dispara de una forma totalmente no deseada. ¿Qué conseguimos con este algoritmo que nos permite poner unas pendientes? Conseguimos, lo dicho, que todo lo que esté por encima, en la zona roja, por encima de la curva, el relé dispare. Es decir, ¿por qué? Porque esto es una falta interna. Si lo que está por debajo, el relé no disparará, está en la zona verde, no debe disparar porque eso es una falta externa. Es una forma de identificar la falta como interna o externa en función de lo que tenemos en la abscisa del gráfico, que es la corriente de retención o corriente de paso. Es la corriente que está pasando por el transformador porque hay una falta externa o interna. Si es interna, pues entonces quedará en la zona de arriba. Si es externa, quedará en la zona de abajo. Y el relé no debe disparar nunca. Un relé diferencial nunca tiene que disparar frente a una falta externa. Nunca. Pues los relés diferenciales, señores, tienen la mala costumbre de no ser coordinables. Los relés diferenciales protegen una máquina. Si la máquina no funciona, pues no funciona. Tiene que sacarla de la línea, porque en 5 ciclos, un transformador pasa de estar caliente a estar ardiendo con llama, o sea, no en 5 ciclos, en una falta grande. Entonces, cuando la falta es interna del transformador, es fundamental disparar muy deprisa. Los relés diferenciales son relés que disparan son muy rápidos, son de los más rápidos que hay. Disparate en un ciclo o incluso en menos. Eduardo, para agregar una cosa, con respecto a la pregunta que hacía de hacer una prueba de estabilidad, es mejor realizar las pruebas de estabilidad monofásicas que trifásicas. En este ejemplo que aparece en la transparencia, si hacemos una prueba de estabilidad con una falta monofásica, estamos comprobando
que el filtro de secuencia 0 que debe estar habilitado en el lado de estrella esté habilitado en el relé. En cambio, si haces una inyección trifásica, como no hay secuencia 0, no hay secuencia de corriente homopolar, el relé te puede decir, estoy operando bien, no disparo, pero luego cuando aparece una falta monofásica en la realidad, entonces el relé envía una señal de disparo porque sí hay secuencia 0 y durante las pruebas con 6 corrientes no probaste que el relé fuera capaz de filtrar, es decir, de eliminar del cálculo de la corriente diferencial la secuencia 0. Esto, a ver, los relés diferenciales son complejos, no son un relé, no son los digitales, me refiero. Los relés diferenciales lo que controlan es corrientes, luego son básicamente monofásicos, es decir, las corrientes pueden variar de fase a fase. Un transformador no tiene por qué estar cargado de una forma equilibrada. Puede tener una fase a cero porque le han desconectado esa fase y puede tener las otras, una muy cargada y la otra incluso sobrecargada. Y eso no debe afectar al funcionamiento del relé diferencial porque no tiene una falla. Cuando la tiene que detectar muy deprisa. El eliminar la secuencia cero es muy importante, es una función de los algoritmos que llevan en las fórmulas los relés digitales, porque eliminar la secuencia cero en los relés electromecánicos antiguos, en los esquemas de protección diferencial de los antiguos, era verdaderamente complicado. Ahora esto es muy fácil de hacer. En otras palabras, el objeto de esta breve introducción es poner un poco en situación de lo que estamos hablando. Dicen, para probar un relé diferencial hacen falta 6 corrientes. No. Para probar un relé diferencial hacen falta las corrientes que necesites dependiendo del lazo que quieras probar. Es evidente que es mucho más barato un cable, un trozo de cable que tú vas a poner en una borna haciendo un puente entre un devanado y otro en el relé, que 2 amplificadores de corriente. Es bastante más asequible. Esta es la cuestión. ¿Se pueden probar con tres corrientes? Por supuesto. Este es el programa de prueba. Este es nuestro programa de pruebas, al que llamamos ROOTS, donde el usuario simplemente con decir los datos del transformador, pues es suficiente para realizar la prueba. Como aquí vemos, tenemos los datos del transformador de la simulación, un transformador de 40 MVA, 220 kV a 30 kV, estrella delta, grupo vectorial 1, la relación de los transformadores de corriente, 205 y 1005. Esto sería lo que es la información del transformador. Esto se encuentra en los datos de placa del transformador o en el esquema. Luego vendría la información relativa al relé, que esto aparece en el manual de relé, que sería cómo el relé calcula la corriente de retención. Como vemos en la segunda diapositiva, existen diferentes formas de calcular la corriente de retención, según el fabricante. Incluso para el mismo fabricante, diferentes modelos pueden ser que utilicen diferentes métodos. En este caso, tenemos Imax entre el lado 1 y el lado 2. Luego, cómo se va a retirar la secuencia 0 en el transformador, si va a ser calculada o medida, el devanado de referencia. Toda esta información es relativa al relé. Luego vendría lo que es la característica de relé, la característica de operación. Y por último sería realizar las pruebas. Pues aquí tenemos un ejemplo. Todos los puntos que estén por debajo de la característica son en la zona de no operación y todos los puntos que están encima son zona de operación. Pues voy a comenzar la prueba, voy a comprobar la conexión. Todo bien. El lazo de corriente que estamos probando es la N, como podéis ver ahí. Luego damos a iniciar y cuando vamos a iniciar la prueba, el software automáticamente, partiendo del grupo vectorial y de los datos del transformador, te dice, pues usted coja de sus 3 canales de corriente y conecte el canal 1 a la fase A del lado primario y conecte el canal 2 y el canal 3 a la fase A y B del lado secundario de su relé diferencial. ¿Ya usted tiene lista la conexión? Sí, pues nada, usted da a aceptar. El equipo comienza la prueba. No sé si ven, déjenme cambiar aquí la cámara, disculpen. ¿Vale? Ahí ven cómo vamos haciendo la prueba. El primer punto ejecutado dice que no disparó,
¿Por qué? Porque es el punto que está debajo de la característica. Luego, el que está en negro es el punto que tenga seleccionado, ¿vale? Luego, el segundo punto sí dispara porque está sobre la característica. El tercero no, porque está en la parte de abajo. El cuarto sí. No. Sí. Y el último punto, que es el high set o el de sin restricción, pues sí ha disparado. Así de sencillo es probar utilizando root. Root continuamente va diciendo al usuario, conéctate de esta forma para probar. Por ejemplo, si fuera la fase el lazo BN, cómo te debes conectar. Si fuera, por ejemplo, una AB, cómo hay que hacer la conexión. Las líneas en negra son los puentes que debe hacer el usuario para realizar la prueba. Aquí solo tiene que hacer 2 puentes y utiliza solo 3 canales de corriente. Pues nada, así de sencillo es probar. No sé si tendrán alguna otra pregunta. Ahí le configuro la frecuencia de trabajo. Digamos, tengo entendido que en Europa trabajan mucho 50 Hz, nosotros, digamos, acá en Colombia trabajamos 60 Hz. Sí, a ver, la frecuencia no la explicaba porque realmente no era el objetivo, pero sí, la frecuencia es configurable. Aquí podemos ver que es 50 Hz. Este equipo que estamos utilizando puede trabajar hasta con 2 kHz de frecuencia, desde cero, es decir, desde continua, hasta 2 kHz. Por supuesto, la prueba de los diferenciales no es solo esta. También tenemos las pruebas de alcance, o sea, de pick-up, de disparo, de precisión, llamémosle así, de la curva. Aquí lo que estamos viendo es si está, en la parte de arriba dispara, en la parte de abajo no dispara, pero también podemos tener nuestra búsqueda para buscar la curva, buscar el disparo, digamos, del relé, que probablemente pues la podamos ejecutar en cualquier caso. ¿Qué haces? Nada, te estoy escuchando. Aquí podemos poner la búsqueda y bueno, pues simplemente esto va a hacer una rampa, una búsqueda binaria o una rampa de pulso. En esos puntos que tenemos ahí marcados, ahí vendría el... Y ahora pues no sé si estamos haciendo la prueba. ¿Sí la estamos haciendo, Yosnel? Sí, igual, se está haciendo la prueba. Sí. Veis que va haciendo la prueba, va haciendo la rampa, poco a poco, hasta que encontremos ahí. La parte de la derecha podéis ver los valores que suben y cambian en el canal 1 de corriente. No se logra ver los valores porque no refresca el TeamViewer. No, claro, porque no da tiempo, es que simplemente no da tiempo a verlos, porque claro, los disparos son muy rápidos. Por ejemplo, aquí he encontrado el primer punto. El error ha sido 0,117%, es casi cero, el valor del primer punto sobre lo que vendría siendo la primera zona de la característica diferencial, y ahora está haciendo una búsqueda en lo que es la primera rampa, en la primera pendiente, disculpa. Esta sería el otro, digamos que la primera prueba que hemos hecho, que nosotros le llamamos secuencia con clic, en realidad es la prueba de estabilidad, que es lo que estábamos comentaba Daniel hace un momento. Esta es la prueba de precisión, es decir, ahora con esto estamos viendo la precisión, que sigue siendo 0,117%, ¿de acuerdo? Del relé, que es, como podéis ver, es muy buena en la curva. Luego tenemos otra prueba que sería la de contenido de armónico, que eso también, el filtro de armónicas también es una cosa que hay que probar, y el nivel de arranque del elemento diferencial básico, ¿no? 0,2 veces. Y ya está, y con eso este relé está totalmente probado. Fijaros que lo estamos haciendo con 3 corrientes. Sí, señor, digamos, en la página de Roots puedo encontrar videos, tutoriales o asesorías para hacer estas pruebas. En nuestro canal. Se refiere como usuario.
Sí, señor. Claro, por supuesto, nosotros tenemos un soporte al cliente muy avanzado. Sí, sí. Sí, el soporte al cliente sí ya lo hemos tomado y me parece demasiado bueno. Y digamos para temas así de asesorías técnicas con Pues respecto a los equipos, también, Nosotros también. tenemos, en Colombia tenemos un partner que generalmente trabaja digamos, las mejoras o las averías más cómodas o más sencillas de realizar, y si no fuese posible, enviarían el equipo a España. Nosotros trabajamos en Colombia con Equites. ok. Y una pregunta, ¿de qué nivel de potencia puedo empezar a aplicar pruebas diferenciales o qué equipos tengo que proteger a partir de qué potencia? A ver, hay países, según la normativa, a partir de 2, 3, 4 MVA, es que suelen empezar a poner relés diferenciales de transformador. Depende mucho de la normativa del país y de la importancia del transformador para la industria o la instalación a la cual pertenece ese transformador. Listo. Fijaros que además de la prueba aquí, de la prueba de precisión, ¿de acuerdo? Nos da al final también el resultado de la pendiente. ¿Veis? Que ahí nos dice que la nominal es 30 y la pendiente obtenida 29.965, que no está nada mal. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, pues por supuesto todo lo que ustedes necesiten, nuestro sistema nuestro sitio web y en todas partes hay muchísima información sobre esto. Muy bien, como decíamos, buenas tardes y muchísimas gracias por su asistencia.